Sordán, Héctor Sordán, el obispo de acá, defiende al Papa Francisco a muerte, pero sin razonar. Lo defiende así por pensar, pero no razona. En primer lugar, si yo fuera Héctor Sordán y estuviera en la posición de Héctor Sordán, razonaría una cosa. Está bien, el Papa es el líder de la Iglesia Católica, se respeta, pero hay que empezar por una cosa. Y quiero que todos pensemos y reflexionemos hoy. Pensemos, así como mi fe judía piensa. Pensemos en lo que está pasando en la Iglesia Católica. Quiero que todos pensemos un rato y razonemos. Quiero que todos los feligreses católicos razonen y contesten con la mano en el corazón. ¿El Papa es el máximo creyente de la Iglesia Católica? Sí. ¿Por qué está obligando a la Iglesia Católica a que vaya al desastre? Si es el principal creyente de la Iglesia Católica, el que no debe de errar, como pasó en el 82, o como pasó en el 76, o como pasó en el año de 1954. El que comete un error siempre es para el Papa todo lo que está en abajo, pero un Papa nunca tiene la culpa de ningún error. Y todos los demás son pecadores menos él. Si hoy la Iglesia está cobrando plata del Estado, la culpa no va a ser del Papa o de los papas que han pasado. Él se quiere como lavar las manos, Bergoglio, y dejarle toda la responsabilidad a Héctor Sordán y a todos los sacerdotes acá, dejarlo en banda, porque eso es lo que ha estado haciendo todo el año. Me ha mandado a torturar a mí con todas las boludeces que ha dicho, pero de los sacerdotes no se ha hecho cargo, de Cáritas no se ha hecho cargo, de Cáritas ha hecho más cargo el Estado que el propio Papa. Las catequistas están siempre como pidiendo que haya un milagro dentro de la Iglesia Católica para que sus fieles puedan mantenerse ahí dentro de la Iglesia Católica. Y si no se mantienen, es por el error del Papa. Esto es claro. Hay que entender esto, lo que está pasando. Y cuando la defensa de Raúl Benedetti y la defensa que le hacen Héctor Sordán al Papa Francisco es una defensa inútil, porque si Sordán lo defiende el Papa Francisco como si el Papa Francisco hiciera algo por ello, y no lo está haciendo, no está haciendo un carajo por la Iglesia Católica, no está haciendo nada por la Iglesia Católica el Papa Francisco. No entiendo por qué tanta defensa de Héctor Sordán al Papa Francisco. No vemos absolutamente nada de acá que el Papa haga por la Iglesia. Y eso que yo estoy del lado judío. No vemos absolutamente nada que haya hecho por la buena doctrina de la fe, que ellos llaman la buena doctrina de la fe, para la buena doctrina de la fe. Y después que ellos dicen que en sus glosarios, en sus encíclicas, ellos siempre son los buenos,
los comentarios de los papas, yo soy bueno, después se raja y después en la historia la gente se graba. La gente no se deja llevar por las encíclicas papales. La gente se deja llevar por la historia es la que condena a los hombres. La historia es la que condena la perversidad y el mal manejo de los hombres. Quien vive y quien muere lo condena la historia. Y quien muere termina condenado por la misma historia. Y acá vemos que al populacho, en la República Argentina, le ha quedado claro quién es Francisco. Francisco ha quedado como en stand-by mientras la curia vaticana y el Papa no ofrecen un diálogo de qué va a pasar con los sacerdotes que están en Latinoamérica y los sacerdotes que están en Europa. Y de cuánto dinero se tendría que aportar desde la Iglesia Católica a todos los centros religiosos de la misma Iglesia. Y algunos centros que supuestamente han cerrado o han sido derrumbados por terremoto y todo lo demás, eso no lo va a reparar el Vaticano. Lo va a pagar la gente de cada país, de cada ciudad, con la plata que le da los gobiernos a la Iglesia Católica. No lo paga la Iglesia Católica en sí a eso. No lo paga el Vaticano, lo paga la gente en toda Latinoamérica con sus impuestos. Y esto es injusto. Porque se les pide austeridad a los políticos, pero dentro de la Iglesia no hay austeridad. Esto hay que entenderlo. Los votos, mira, el principal voto de un papa es proteger a todo aquel que necesite ayuda. Ese es el gran juramento hipocrático que hace la Iglesia Católica. Porque el papa es como un doctor, es como un gran médico de la fe. Pero hay veces que algunos papas dejan de ser grandes médicos de la fe y pasan a ser tacaños de la fe. Tacaños que no aportan una sola idea para que todo lo demás puedan recibir la luz del propio Papa. Y salgo a hablar de esto porque me parece que el comentario, porque el Papa dice, me exigís, pero claro que te estoy exigiendo. Pero claro que te estoy exigiendo, ¿no ves lo que está pasando? No solamente alrededor de tu iglesia, sino fuera de tu iglesia. Completo desastre. Las iglesias católicas no llenan. Los obispos hacen malabares para llegar a fin de mes. Y al contrario también se hacen los pobres. Porque los fieles le piden plata a la iglesia. Y ahora los sacerdotes se salen a hacer los pobres para no darle plata a los fieles. Porque no le está alcanzando ni siquiera para ello. Y eso lo sabemos. ¿Saben cómo sabemos de todo eso? Porque tenemos espías. Grandes espías. Y otra por las redes sociales también. Entonces, hay que entender que acá el Papa no se hace cargo de nada y que los sacerdotes son... Que recuerde el Papa Francisco que hay muchos judíos dentro de la Iglesia Católica, pasado del judaísmo al catolicismo, que brindan información de lo que pasa dentro de la Iglesia. Que no se olvide de eso. En segundo lugar, quiero decir exactamente que estamos en tiempos
No solamente que lo electoral importa en la República Argentina, porque ya vemos que Alberto Fernández ganó con una importante ventaja, pero no por tanto, solamente por 10% de los votos, no por 20, 10% de los votos, del sufragio electoral de toda la Argentina. Hay gente que no lo votó a Alberto Fernández porque no creyó en Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, lo que esperamos de Alberto Fernández es que libere a todo el país. Y no estamos viendo todo eso. Y de un principio no hemos visto la buena voluntad de Alberto Fernández de liberar al país y de que las leyes sean inclusivas para todos. No hay apresuramiento del propio presidente Alberto Fernández para lo que son las leyes inclusivas. La ESI está detenida. Y eso lo está deteniendo Alberto Fernández por la amistad que tiene con el Papa Francisco. Sobre todo para no arruinarle la carrera a Cristina. La carrera de Cristina se arruinó hace mucho. Y no hace falta que se arruine por eso. En todo caso, si se llega a arruinar, ya se arruinó con todos los casos que tiene en la justicia. Bien, le recuerdo eso a la mandataria que está en el Senado. Y en segundo lugar, le recuerdo a Alberto Fernández que acá lo que está pasando es que Alberto Fernández alimenta la grieta, está alimentando la grieta, cuando Monseñor Ojeda le pidió a Alberto Fernández que no alimentara más la grieta, porque Monseñor Ojeda le advirtió a Alberto Fernández de no alimentar más la grieta. Y no solamente Monseñor Ojeda, sino que también los de las otras religiones, como la nuestra, por ejemplo, que es el judaísmo, entre otras más, que le exigieron a Monseñor Ojeda que la termine con la grieta. Pero Monseñor Ojeda salió a replicar, a decir que es Alberto Fernández que quiere continuar con el tema de la grieta, porque una por el tema económico, y bueno, y otra que no escucha al pueblo. En este caso el pueblo está pidiendo que el Estado libere al pueblo del sometimiento, de la mala comprensión del Vaticano. Se lo está pidiendo el propio presidente y el propio presidente no se está haciendo cargo. Alberto Fernández está claro que quiere gobernar para un puñado y es como lo mismo que hizo Macri. Macri gobernó para un puñado, al que lo votó y no solamente al que lo votó. Porque salió a decir Alberto Fernández que quiere gobernar para todo. Yo no estoy viendo eso acá. Si quisiera gobernar para todo ya estaría el INADI. No está el INADI acá en Gualeguaychú. En primer lugar. En segundo lugar, como dijo Monseñor Ojeda, ya no existiría la grieta. Entonces, si un presidente no le hace caso al propio Monseñor Ojeda, cuando le dice que termine la grieta, o al pueblo judío cuando le dice que terminen con la grieta, entonces ya estamos teniendo un problema ahí. La grieta se originó por un problema político que hay entre aquellos políticos que quieren gobernar para un puñado y aquellos políticos que no quieren gobernar para un puñado. Pero en este caso parece que la izquierda quiere gobernar para un puñado, para su grupo selecto y no para todos los argentinos. Hay gente que se está preguntando ¿para qué tenemos el documento argentino? ¿Para qué nos hacemos llamar argentinos si el presidente quiere gobernar para un puñado? Eso es lo que le preguntamos nosotros y la respuesta nos la debe la señora Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta la debe Cristina.
¿Para quién quiere gobernar ella o Alberto Fernández?